Ucrania comenzó este martes las primeras evacuaciones de civiles en corredores humanitarios pactados con Rusia. Esta guerra tiene nombres y apellidos, son los que huyen, son las familias rotas. Porque el ejército ruso no solo ataca objetivos militares. Mucha gente muere en sus casas o intentando huir para ponerse a salvo. Según Naciones Unidas, más de 2 millones de personas han huido de Ucrania en los últimos 12 días. ¿Cuántos volverán a su país? ¿Cuántos han dicho adiós para siempre? Es una catástrofe humana y lo peor es que esto podría ser solo el principio. En esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿la guerra de Putin sin piedad para los civiles? Bienvenidos a este especial de A Fondo sobre el drama humano, sobre las personas que huyen de Ucrania y llegan a Polonia, Rumanía, Moldavia, Hungría y Eslovaquia. Otros aquí, a Berlín. Lo conversamos con mis invitados que paso a presentarles. Con Bernd Pickert, que coordina la sección internacional del diario Tageszeitung y es especialista en Estados Unidos, América Latina y derechos humanos. Ezequiel Vistoletti es profesor de Política Internacional de la Universidad Alice Salomon en Berlín y conduce el programa Demoliendo mitos de la política. Y Vanessa Castro es periodista multimedia, trabaja en esta casa y acaba de volver de la frontera entre Polonia y Ucrania, donde ha cubierto para nuestros informativos la llegada de refugiados. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Vanessa, llegaste esta misma noche, estás aquí ya para contarnos tus experiencias. Más de 2 millones de personas abandonaron Ucrania, la mitad llegó a Polonia. ¿Cómo llegan? Cuéntanos. Supongo que llegan impresionados. ¿Qué te cuentan? ¿Piensan en volver? ¿Piensan en quedarse en Polonia? Sin duda, Úrsula, lo que vimos, caras cansadas, llevan un trayecto de más, algunos de 3 días. Recordemos que en la frontera con Polonia algunos tienen que esperar hasta 2 días para poder pasar para poder cruzar ese paso fronterizo hacia Polonia. La mayoría de las personas con las que hablamos nos cuentan que la esperanza que tienen es que este conflicto se acabe pronto porque quieren volver. Salir de su país no fue una decisión que tomaron. Fue algo que les tocó hacer para poner a salvo sus vidas y la de sus familias. Y es un reto logístico impresionante. Estamos hablando de 1 millón de personas en 12 días que han cruzado esa frontera, o más de 1 millón, según el gobierno polaco. ¿Cómo manejan y derivan a toda esa gente? Porque una cosa es al principio, cuando llegaron los primeros, pero entre tanto, ¿dónde alojan a toda esa gente? El viceministro de Interior polaco decía que tendrán que ver en los próximos días de ir a ciudades pequeñas porque las ciudades grandes ya no tienen más lugar, ¿no? Sí, de hecho nosotros estuvimos en la estación de Przemyśl, que es la estación más cercana al puesto fronterizo entre Polonia y Ucrania, y sí se nota la diferencia con el pasar de los días. En los primeros días podían los voluntarios acoger a los refugiados en la misma estación, se habilitaron albergues temporales, pero desde hace 2 días, y según nos cuenta también la corresponsal que se quedó allá reemplazándonos, ya no pueden, ya no tienen la capacidad, y lo vimos con el traspaso de los días. Los niños tenían que dormir en los pasillos, ya lo mencionamos también en las noticias, pero lo más duro ahora es que para estas personas poder pasar, estar una noche, refugiarse del frío, ya para muchas de estas personas eso no es posible porque tienen que ir y viajar lo más pronto posible hacia otras ciudades, porque el gobierno de Polonia está organizando con capacidad, ha respondido muy bien de manera organizacional, pero los que ves en la primera línea son voluntarios, ellos son los que realmente están atendiendo allí. Que deben de estar agotados, me imagino. Gracias, Vanessa. Ya lo escuchamos, la mayor crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, Ezequiel, y la Unión Europea dice que los va a acoger a todos, que no hay ningún problema. ¿Ves a la Unión Europea capaz de acoger a, estamos hablando quizás de 4 o 5 millones, según cifras de Naciones Unidas en las próximas semanas? Sí, más allá de la capacidad, representa una obligación, con lo cual, en ese sentido, la Unión Europea, en mi opinión, está motorizando las medidas necesarias para la acogida de los refugiados, como por ejemplo con la activación de este protocolo para el aceleramiento de las personas y con ayuda a la recepción de refugiados. En ese sentido, sí, correcta, acompaño completamente la postura de la Unión Europea al respecto. Pero dice que sí, pero mi pregunta es, ¿será capaz
porque hemos visto en crisis anteriores que al principio todo es muy bonito, todo es muy fácil, pero luego las cosas se complican cuando realmente el flujo de refugiados es mucho mayor. Bueno, sí, todos recordamos la crisis de refugiados de Siria, con 1 millón de refugiados en toda Europa. Ahora ya aparecen 2 y 1,2 millones solamente en Polonia. En este momento el ánimo generalizado en Europa, en las poblaciones de los distintos países, aparece a favor de la recepción. Si vamos a presenciar la misma situación de acá a unos meses, no lo podemos determinar. De momento, por lo menos, esto generó, por ejemplo, en el caso de Polonia, un país gobernado por la extrema derecha con una política frente a los refugiados hasta ahora abiertamente hostil. De hecho, a principios de 2020, Polonia comenzó la construcción de un muro en la frontera de Bielorrusia contra la migración de los refugiados provenientes de Siria. Bueno, en este caso determinan que no, y las fronteras abiertas, algo mal, el doble estándar, bien, naturalmente, la apertura a los refugiados ucranianos. Por ahora, los ánimos de Europa aparecen a favor de esto, ojalá en el futuro también. Es decir, que ayuda mucho esa postura de los países del este de Europa que en la anterior crisis se oponían a la entrada de refugiados, ahora no es el caso. ¿Qué puede hacer Alemania? Beat, Alemania tiene esa experiencia de 2015 al 2017, fue el país que recibió a la gran mayoría de los refugiados sirios en ese momento. ¿Tiene Alemania más experiencia, está mejor preparada para paliar esta crisis? Ojalá que es mejor preparada esta vez que en el 2015, que cuando sorprendentemente nos sorprendió. No, esta vez todas las redes de voluntarios se están reactivando, si no están reactivados ya. Están en pleno... Si vas aquí en Berlín a la estación central, vas a ver centenarios de voluntarios organizados. No solamente gente que quiere hacer algo pero no sabe qué, sino organizaciones que lo coordinan. Todo voluntario, todas organizaciones de la sociedad civil, apoyado por el gobierno. El gobierno organiza en este momento centros de acogimiento, no solamente en Berlín. Berlín tiene un problema porque aquí es... Aquí llegan todos, entonces digamos todos que al principio el embudo, ¿no? Y bueno, hay la cooperación de la compañía de trenes, Deutsche Bahn, que deja gratuitamente viajar a cualquier refugiado de Ucrania a todos lados, incluso a otros países de Europa. Hay las compañías de buses que también ayudan en mandarlo por otro lado, porque Berlín solamente 50.000 refugiados dentro de una semana no puede acoger, ¿no? Aunque si estén... Recordemos que antes recibían en torno a 30 refugiados al día, estamos hablando ahora de miles de refugiados. Y en 2015 eran 1.000 por día en el momento pico, y eso fue posible, pero duro. Ahora son 10.000 por día. Y ya por la cifra, ¿no? Eso no es posible. Hay una gran voluntad en la población. Hay muchísima gente ofreciendo su casa para acoger a refugiados, un par de días al menos. Pero claro, si esa situación dura meses y meses, eso se va a cambiar para todos, ¿no? Porque para una familia que busca una perspectiva, quiere volver, no puede volver, está aquí en un cuarto con tres niños, 2 mujeres, algo así, por un par de días está bien, porque están a salvo, pero no es una situación durable, ¿no? Y eso se va a ver. Pues vamos a ver algunos de esos testimonios, porque 2 millones de ucranianos han huido de su país con lo opuesto, la mitad lo ha hecho a la vecina Polonia, estamos escuchando esos testimonios, pero también a Rumanía o Eslovaquia. Algunos siguen camino a Alemania o a otros países de la Unión Europea, la mayoría son mujeres y niños. Vean. Necesito un trabajo para mantener a mis hijos. Mi marido se quedó para defender Ucrania. Es muy peligroso quedarse allá. Tengo un niño. Hay disparos, pasan aviones de combate, caen bombas sobre las casas. Es horrible. No queríamos irnos, nos dolió en el alma, pero lo hicimos por los niños. No quería dejar Ucrania porque amamos nuestro país. Tenemos un país hermoso con gente fantástica. Es muy doloroso. Es muy duro, mi corazón sigue allá. Es terrible ver cómo los niños son bombardeados cada día. Solo queremos paz. Los niños quieren paz. Están muriendo muchos niños. No sé cómo podemos detener esto.
Bueno, sobrecogedor. Mujeres y niños, sobre todo separados de sus maridos, separados de sus hermanos. Vanessa, ¿cuál es tu perspectiva de este éxodo? Y te lo pregunto porque tú también cubriste la crisis de refugiados del 2015, estuviste en la frontera griega. Estas mujeres que han dejado a sus maridos luchando ahí, ¿creen todavía en la victoria? ¿Piensan que van a volver? ¿Cuál es para ti, qué pulso le tomas a este éxodo comparado con el éxodo de 2015? Sin duda la imagen de esta guerra para mí es que tiene rostro de mujer. Tiene rostro de mujer. La mayoría de los hombres se quedaron combatiendo en Ucrania debido a la ley marcial, recordemos, del presidente Volodymyr Zelensky. Y de hecho muchos hombres intentaban cruzar la frontera, llegaban hasta el puesto fronterizo y se tenían que regresar pues porque no los dejaban. Entonces la mayoría de personas que vimos en los albergues, en las calles, son mujeres, sobre todo niños, bebés. Y muchos niños también solos, porque la última semana también bombardearon orfanatos, con lo cual llegan muchos menores sin acompañamiento. La diferencia quizá para mí entre lo que vi en Polonia y Ucrania y lo que vi en Grecia, en la frontera, en Quíos, es sin duda alguna de la mujer es el centro y digamos el centro, pero también las más afectadas de esta guerra. Y yo creo que esa es una situación que va a durar muchísimo y para los niños va a ser un trauma muy grande poder pasar, ¿no? ¿Y qué moral tienen estas mujeres? Quiero decir, ¿creen realmente en la victoria en su país, que van a poder volver? ¿Quieren, o piensan ya realmente en integrarse en Polonia o en viajar a otros países? Piensan en trabajar, muchas de ellas, según escuchamos los testimonios, o sea que realmente están ya en modo de seguir funcionando, ¿no? Varía. De hecho, desde el primer momento, algunas de las que se piensan quedar en Polonia sí que estaban incluso buscando trabajo, preguntándole a los voluntarios dónde podían encontrar una ayuda, porque muchas de estas personas, recordemos, son personas también que en sus países tenían una carrera, tenían una profesión, son personas preparadas y que de un momento a otro les cambió la vida, pero están preparadas para seguir, digamos, en el plano profesional. Sin embargo, también la mayoría con las que hablamos quieren volver. Ellas piensan y están esperanzadas en que el conflicto va a terminar porque piensan regresar a sus países. Ojalá. Bernd Scholz, el canciller alemán, decía que en esta guerra Europa sobre todo está unida. Es de lo que presumen, y por lo menos las decisiones a nivel de paquetes de sanciones y demás se están tomando de manera relativamente rápida para lo que son los estándares en Europa. ¿Qué puede hacer Europa? Quiero decir, en estos momentos es una Europa unida, pero ¿qué puede hacer Europa más allá de recibir refugiados? Bueno, eso ya es mucho, ¿no? Porque si recordamos la última crisis de refugiados, Europa nunca pudo obtener esta unidad. Había muchos países, incluso Polonia, Hungría, que rechazaron por completo recibir a ni uno, ¿no? Y ahora es solamente Inglaterra que está un poco tímido, digamos, ¿no? Pero todos los demás están dispuestos. Y eso se logró en 2 días, ¿no? Lo que antes, por años, habíamos debatido eso. Así que eso es un avance. Lo importante es, la gran cuestión es qué es lo que puede poner fin a esta guerra y cuál podría ser el rol de Europa. Y eso tiene mucho que ver con el análisis cuáles podrían ser las condiciones para terminar esta guerra, cuáles podrían ser las condiciones para que Putin deje de bombardear las ciudades. Bueno, ahora hay negociaciones, Zelensky ofreciendo que, bueno, no vamos a pedir la membresía de la OTAN y tal vez vamos a aceptar algún estado de autonomía para el Donbass. Si eso basta para Putin a esta altura, que ha mentido a su propio pueblo y tiene que salvar su cara de alguna manera con una situación victoriosa, no sé, ¿no? Lo que Europa puede y tiene que ofrecer, a mi gusto, es, por un lado, apoyo a Ucrania políticamente e incluso humanitariamente y militarmente también, pero dejar abiertos todos los canales de comunicación posible, si es que hay estos canales y si hay una posibilidad de usarlas. Pero Zelensky en estos momentos pide mucho más, pide una zona de exclusión aérea, pide un apoyo militar que ya le están brindando países como Alemania, algo impensable hace unas semanas. ¿Qué significa esta guerra también para el resto de Europa? Sí, que el presidente de Ucrania, Zelensky,
realice este pedido aparece dentro de lo lógico. Yo también, si mi país apareciese bajo ataque, solicitaría refuerzos militares. Ahora, ¿la participación militar de la OTAN ayudaría a la resolución de este conflicto o generaría justamente lo contrario? Una escalada y más víctimas civiles. Bueno, para mí la participación militar, incluso el envío de armas, no ayuda, y cuanto más extendido este conflicto, los requerimientos, las demandas de Rusia para determinar el alto el fuego van a aparecer más arriba. En principio, Putin quería la desmilitarización, quizás esa es la parte más sencilla porque gran parte de la estructura militar ya parece destruida. Después quería el reconocimiento de Crimea y la neutralidad respecto a lo de la OTAN. Lo de la OTAN aparentemente ya comienza Ucrania a convalidar esta postura. Respecto a lo de Crimea, bueno, ya aparecen algunas declaraciones, pero Putin ahora quiere también el reconocimiento de Donbass y cuidado, porque Rusia ya generó, o prácticamente ya generó con la conquista de Mariupol, un corredor del sur al este, con lo cual, cuanto más retrasada la negociación, quizás mayores las demandas y mayores las concesiones. Y las demandas por parte de Zelensky. Quiero decir que a medida que mueren civiles, que se destroza la infraestructura de su país, también, también la capacidad de perdonar y de no exigir es cada vez menor por parte de los ucranianos. Sí, pero Zelensky aparece una situación de debilidad más allá de que lo acompañe la razón y el derecho en la defensa de su pueblo. Pero ¿podría Rusia pronto solicitar la anexión o por lo menos la creación de una república en ese sentido? Entonces, cuanto antes las negociaciones y cuanto más rápida la desescalada, mayor la solución de este conflicto. Confiemos en esa desescalada. Vanessa, un tema, volviendo a los refugiados, ¿cómo has visto tú la llegada de los refugiados? Quiero decir, con un pasaporte biométrico ya pueden quedarse 3 meses, si no me equivoco, en la Unión Europea, no tienen que inscribirse en ningún sitio, es decir, eso facilita muchísimo el movimiento rápido dentro de Polonia, a otros países de la Unión Europea, a terceros países, pero no contribuye también al caos el hecho de que no haya un registro. Sí, de hecho, hay dos grupos que hay una diferenciación entre dos grupos en el cruce fronterizo. Uno es el para los refugiados que vienen con ciudadanía ucraniana y los menores, y hay otro grupo que es el grupo de los extranjeros, para quienes el traspaso o el paso es todavía mucho más, dura mucho más tiempo. Es decir, el proceso de identificación que hace la Guardia Fronteriza allí en Polonia, entre Polonia y Ucrania, tarda mucho más para este grupo. Y esto produce también altercados, ¿no? Esta semana, por ejemplo, hubo un altercado del lado de la frontera con Ucrania porque uno de los refugiados en el grupo de extranjeros no quería respetar la fila y produjo un enfrentamiento con la Guardia Fronteriza. De allí que escuchamos noticias sobre discriminación. Pero hay que hacer la aclaración, del lado de Polonia es mucho más ágil el paso, la Guardia Fronteriza lo recibe mucho más rápido y de hecho pudimos hablar con el delegado de la Guardia Fronteriza de Polonia y nos aseguró que el objetivo de ellos ahora mismo es que haya agilidad para que todas estas personas puedan pasar lo más rápido posible. Y ese estatus de protección temporal que ha aprobado la Unión Europea también en un tiempo récord les permite estar entre 1 año probable a 3 años en la Unión Europea, incluso trabajar, es decir, son condiciones que ya hubieran querido los refugiados sirios en 2015, que nunca tuvieron. El hecho de no tener que solicitar asilo facilita el que no se vea desbordado ese sistema de acogida en los distintos países, pero mi pregunta nuevamente, ¿no contribuye también un poco al caos, a no saber dónde están estas personas, cómo ayudarlas? En algún momento van a tener que registrarse, eso es cierto. Además, si quieren recibir algún tipo de ayuda estatal, tienen que registrarse. Porque la diferencia con sirios es ahora ucranianos podrían viajar a la Unión Europea sin visa para 3 meses antes, ¿no? No es algo especial que puedan cruzar la frontera, solo que ahora a lo mejor vienen para quedarse más tiempo, si es necesario, ¿no? Entonces, en algún momento van a tener que registrarse, pero para este momento, para el inicio, para poder organizarlo rápido, ya creo que estas filas largas en la frontera son en la parte ucraniana, ¿no?
porque ellos, por controlar que no se vayan los hombres y todo eso, ellos los dejan esperar. En la parte polaca, por lo que he escuchado, es todo muy rápido, ¿no? Sí, y muy acogedor. Ayer hablé con un refugiado que era estudiante de Nigeria, ¿no? Que no vino como refugiado, sino como estudiante, con una beca a Ucrania para estudiar, y ahora, después de 6 meses, viniendo del norte de Nigeria, una zona de guerra, viene a estudiar pacíficamente en Ucrania. A Ucrania y se encuentra con otra guerra. Con otra guerra, con la primera guerra en Europa por 30 años, ¿no? Después de Yugoslavia. Y para ellos puede ser más difícil, ¿no? Depende Los de cómo se aplique la directiva. Nigerianos, africanos que vinieron para vivir o trabajar en Ucrania, pero ahora tal vez para ellos eso está por aclararse todavía. Para ellos a lo mejor no aplica el mismo estado como para nacionales ucranianos, y ellos tienen que pedir asilo político, pero no eran refugiados políticos de sus países, no. Querías hacer una acotación al respecto, ¿no, Vanessa? Sí, de hecho, muy cortita. lo que estaba comentando muy corto, ayer tuvimos la oportunidad regresamos en tren porque no había otro medio de transporte, y de hecho sí que en el tren hubo un traspaso entre los refugiados que tenían pasaporte ucraniano, hicieron un control policial, y los estudiantes que venían de Ucrania, que eran de otra ciudadanía, los bajaron del tren para hacer un control, y yo creo que los llevaron en la ciudad de Frankfurt-Oder, quizás ya cuando entran en Alemania ya empiezan estos controles que quizá en Polonia la capacidad del gobierno ahora está enfocada en atenderlos y darles el paso. Quizás en Polonia no hicieron este control tan estricto, pero yo creo que apenas entran en otro territorio de la Unión Europea ya empiezan estos controles, como vimos ayer. Pues una tarea titánica, ¿no? Porque de 44 millones que tiene Ucrania, 2 han salido ya del país, y el presidente Volodymyr Zelensky espera claramente más de Occidente. Dice que lleva 13 días escuchando promesas y afirmó que su país nunca podrá perdonar a Rusia por todo el sufrimiento que está causando esta guerra a su país. Escuchen. No perdonaremos los disparos contra personas desarmadas. No perdonaremos la destrucción de nuestras infraestructuras. No perdonaremos los cientos y cientos de víctimas, ni los miles y miles que han sufrido. Y Dios no perdonará, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ezequiel, cuando escuchamos esos discursos ya muy enconados, muy por ambas partes, porque los discursos de Putin no son precisamente suaves, ¿quién puede pararle ahora mismo? Lo intentó Naftali Bennett en Israel, va a haber una reunión por fin a nivel de ministros de Exteriores en Estambul, es decir, por ahí quizás Turquía. ¿Quién podría mediar en este...? Hasta ahora aparecen como posibles mediadores Turquía, Israel y China. Incluso debido a que... Pero China podría mediar, quiero decir, China no está precisamente en terreno neutral. Más allá... en una guerra, sí, las cuestiones éticas, sí, naturalmente representan cuestiones importantísimas, pero como objetivo final aparece la paz. Entonces, si un país cometió un error o comete un error respecto a un posicionamiento, pero después coadyuva a la consecución de la paz, bienvenida a la ayuda. Vean, se teme que, digamos, Kiev se convierta en un segundo Grozny, Chechenia 1999. ¿Podría ser esa la carta de Putin, dejar, digamos, Kiev hasta el final como carta negociadora, que es lo que valoran algunos analistas? Pues ya lo está haciendo, ¿no? En algunas partes, no tanto en Kiev hasta el momento, pero el gran ataque a Kiev está por venir todavía, ¿no? No lo hemos visto, pero partes de Charkiv, de Cherson y Mariupol ya se ven algunos cuartos de esta ciudad, como Alepo o como Grozny, después de los bombardeos. Y eso también es una de las cosas. Si ahora hablamos de los corredores humanitarios para que la gente, los civiles, puedan escaparse de las ciudades, está bien, por un lado, es un avance, pero por otro lado corre el peligro de que cualquier persona, cualquier civil que esté o que se quede, esté considerado un combatiente y boom, ¿no? Le daría eso luz verde a Putin para bombardear, digamos, también... Y la gran pregunta otra vez es, ¿qué es lo que Putin puede considerar una victoria para poder dejar, ¿no? Políticamente y económicamente eso ya es un desastre para él, ¿no? Porque dentro del país él solamente puede controlar la opinión pública
prohibiendo los medios, prohibiendo cualquier voz crítica, arrestando a todos los que se manifiestan en las calles. Así que no tiene la gran hegemonía para eso, si no les cuenta mentiras. Así que, y económicamente el país está sufriendo y va a seguir sufriendo por eso, ¿no? Así que, ¿cómo venderlo a su propio pueblo y a la cúpula de poder que lo rodea, ¿no? Eso es la gran pregunta. Y si, es decir, una salida si honrosa, no podemos de alguna contar manera con que hay una revolución interna, un golpe, qué sé yo, que saque a Putin, entonces algo hay que buscar que le permita terminar. Una revolución interna parece que no va a haber. Análisis de estrategia militar. En mi opinión, Kiev representa un señuelo para Putin. El objetivo de Putin aparece en el sur y en el este, porque a partir de ahí él sí puede presentar su demanda de reconocimiento de Crimea, del Donbass e incluso quizás del corredor intermedio. La opción o la posibilidad de una revolución en Rusia contra Putin para mí representa una fantasía. Porque más allá de la oposición y más allá de los arrestados, evidentemente una parte de la sociedad rusa acompaña a Putin en esto, y sin una reestructuración del orden internacional respecto al avance de la OTAN y Rusia, no vamos a alcanzar una solución. Entonces, cuanto antes una solución, mejor para todas las partes. Una solución para todas las partes. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes en este especial de A Fondo. Aquí seguiremos informándoles sobre la guerra en Ucrania y en las redes sociales y en la televisión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.